Bendecidos, el cafecito de las 3. Un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Si han estado conectados al Facebook de nosotros, ayer estuve compartiendo escrituras sobre la salud divina, la sanidad, que es la porción, nuestra porción, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que por su llaga fuimos nosotros curados, la sanidad es tu porción. Y vemos que hay personas que necesitan, ¿verdad?, sanidad en su cuerpo, sanidad en su alma. Vemos que la sanidad de nuestro espíritu es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vemos que el Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo. La palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Le damos gloria a Dios por la palabra del Señor, que nos vivifica, la palabra del Señor, que nos restaura, nos renueva en el nombre de Jesús. Hemos estado hablando del Espíritu Santo, hemos compartido sobre el fruto del Espíritu, que es el carácter de Dios siendo formado en cada uno de nosotros, en la manera que nos vamos cediendo al Señor. También hemos estado compartiendo sobre los dones del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios capítulo 12. Hablamos que estamos llamados a estar dispuestos y disponibles. Sabemos que es el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. No eres tú el que sana, es el Señor el que sana, pero Él te usa a ti. Dice que estas señales seguirán a los que creen, los que creemos, los que estamos dispuestos y disponibles para ser usados por el Señor, ya sea en la oración e intercesión, ya sea para traer una palabra, para ministrar salud divina. Y fíjate, vamos un momentito, quiero ir a Lucas. Vamos a Lucas un momentito, el Evangelio según Lucas, capítulo 10. El Evangelio según Lucas, capítulo 10. Y sé que hablamos la semana pasada, compartimos, sí, hablamos de la autoridad del creyente. Y estábamos hablando de las oraciones del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 2. Y entonces aquí en Lucas, y sé que lo leímos, pero quiero, viene a mi corazón, vamos a compartirlo, ¿sí? Lucas capítulo 10, verso 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo, dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, y a nadie saludáis por el camino. En cualquiera casa donde entres, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad, dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entres y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos. Vemos que la voluntad del Padre es salud divina, y sanad a los enfermos. Y dice que en aquella casa hay, que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entres y nos reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y sabemos los días que estamos viviendo ahora mismo, que están, ahora hay un ataque contra las iglesias, ahora quieren esto, están vandalizando, aún dicen que es ofensivo las estructuras, ¿verdad? O las imágenes de Jesús, porque dicen
que es blanco, y todas estas cosas que sabemos que no, realmente no podemos decir que son, que provienen de paz, sino que sabemos que es división, y sabemos que el padre de mentiras, el diablo que vino a robar, a matar y a destruir, es el que está detrás de todo esto. Y aquí dice, mira, y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y por eso mientras la iglesia esté aquí en la tierra, estamos llamados a orar, a interceder, eh, clamar la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Sobre nuestra ciudad en el nombre de Jesús. Y no participar de eso, o sea, tener discernimiento y decir, espérate, esto está causando división, esto no es de Dios. Y realmente no participar de esas obras infructuosas, esas obras que no producen paz, no producen unidad, de ninguna manera producen unidad, porque es destrucción. Mire lo que nos sigue diciendo. Estoy en Lucas 10, voy al verso 16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, dice, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Está hablando del Padre. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad, os doy exousia, les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sabemos que Jesús dice, ¿sabes? No se regocijen por esto. En otras palabras, esto va a acontecerse en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Echamos fuera demonios, los enfermos son sanados en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí él dice, yo les doy autoridad, yo les doy potestad de ir y hacer esto, ir y sanar los enfermos, ir y echar fuera los demonios. Ahora, mire, lo quiero ver también en el Evangelio según Marcos. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Mire lo que nos dice el verso 17. Bueno, el verso 15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todos somos criaturas, no todos somos hijos, ¿verdad? No todos son hijos. Los hijos son los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y mire lo que dice, y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y dice, amén. Sabemos que el Señor es el que confirma la palabra. Vemos que es el Espíritu Santo a través de usted, a través de mí, tocando, sanando, restaurando, hablando, ministrando. O sea, es el Espíritu Santo, y por eso los que están dispuestos y disponibles en el nombre de Jesús. Y una de las cosas que vemos en estos tiempos que vivimos, las distracciones. ¿Cuántas distracciones para robarte el tiempo? Para robarte el tiempo de recibir la palabra, de sembrar la palabra en tu corazón. O sea, tenemos que estar despiertos y decir, esto me está robando el tiempo. O sea, esto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y tenemos que estar despiertos y decir, espérate, realmente necesito estar más en la palabra, necesito escudriñar las escrituras, necesito estar en oración, necesito estar quieto y realmente sentarme y estar quieta ante la presencia del Señor. Y mire, hablamos de los dones, hablamos de la palabra de sabiduría, que es una revelación de sabiduría que va más allá de la sabiduría natural humana,
que le permite a una persona saber qué hacer o decir. Sabemos que una palabra de sabiduría, Espíritu Santo, palabra de conocimiento o palabra de ciencia, una revelación de información para una persona, grupo o situación que no puede conocerse por ningún otro, por ningún medio natural. O sea, es divino, es sobrenatural. La fe, hablamos de la fe, el tipo de fe en acción que mueve montañas y espera confiadamente los resultados. Vemos que está libre del temor, no tiene temor, no tiene esto, ¿verdad? No tiene falta de confianza, sino que está totalmente confiado en el Señor. Los dones de sanidad, vemos que las muchas maneras y la variedad de grados en los cuales Dios manifiesta la sanidad. Hay tantos milagros tan hermosos de cómo el Señor ha sanado personas del cáncer. Cáncer muere, la persona vive. Los huesos, de tantas, ¿verdad? Órganos, como Dios ha puesto órganos nuevos. Para Dios no hay nada imposible. Para el que cree todo es posible, sí. El hacer milagros, la demostración del poder de Dios en acción que va más allá de las leyes naturales. Yo vi un testimonio y lo compartimos una vez en la iglesia de este hombre. Le habían puesto un codo, ¿verdad? Artificial, no sé cómo decirlo. La cosa es que era ese codo era un hueso, este hueso aquí para él poder moverlo. La cosa es que él se despierta una mañana y encuentra al lado de él y su brazo totalmente sano, sin ninguna cicatriz ni nada. Y cuando él lo lleva, eso tenía un número de serie. Y déjame ver si lo puedo compartir. Voy a buscarlo para compartirlo en la página del Facebook. La cosa es que eso tenía un número de serie y cuando verificaron era el número que le habían puesto. O sea, estaba documentado. Y cómo el Señor le puso un hueso nuevo, totalmente nuevo, y no tenía cicatriz ni nada. Y le pone lo que le habían puesto adentro al lado de él. Y ellos van, lo confirman que era el número, la serie de números, era lo que ellos le habían implantado a él. Cómo el Señor le dio un codo nuevo a este hombre. Realmente sobrenatural, o sea, algo poderoso de verdad. Y cuando hablamos de hacer milagros, de sanidad, el Señor es el sanador. Por eso un virus, o sea, el temor de un virus, aún el cederte y pensar que si te toca, no, el Señor es el sanador. O sea, tenemos que confiar en el Señor. El Señor es el sanador. Nada es más grande. Él es el Elión, el Dios altísimo. Las profecías, una proclamación ungida de Dios a través de un individuo para animar, exhortar, y vemos que para confrontar. Y vemos que toda profecía, si no edifica, si no consuela, sabemos que no es de parte del Señor. Discernimiento de espíritus, la habilidad de una persona para percibir qué tipo de espíritu está operando en cierta situación. Y eso es algo, el discernimiento de espíritu es vital en estos momentos. ¿Cuántos cristianos están siendo engañados y realmente se están dejando llevar por las emociones, por lo que están viendo con sus ojos físicos, y no están viendo en el mundo espiritual quién está detrás? O sea, el discernimiento, esto es división, esto no causa unidad, o sea, esto no es de Dios. Y por eso es importante el cedernos al Espíritu Santo para tener discernimiento de espíritu, saber esto no es de Dios y no participar. Diversas lenguas. Las lenguas dadas a los cristianos por el Espíritu Santo, que no son lenguas aprendidas o entendidas por los hablantes. Sabemos que una lengua, hablamos misterios aquí en la tierra, pero realmente estamos hablando con Dios. Interpretación de lenguas, la habilidad sobrenatural de expresar el contenido de lo que se ha hablado en lenguas. Y eso es poderoso, la interpretación de lenguas. Ahí vemos los dones del Espíritu Santo. Hoy voy a hablar un poquito, vamos a Efesios capítulo 4, de los dones ministeriales. Los dones ministeriales. Y vemos que Dios ha constituido estos dones ministeriales, y vamos a ver para qué.
para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos espiritualmente. Y usted ve que hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito pastores, yo no voy a ser los pastores ricos. Y cuando usted entiende que es el mismo diablo, el espíritu de división para mantenerte ignorante, y realmente no entres a lo que el Señor tiene para tu vida. O sea, hay que despertar, tenemos que ver, si escrito está, estamos llamados a ser guiados por lo que la Biblia, creer en el Señor como dice las Escrituras. No es lo que tú piensas. Hay personas que hemos escuchado que dicen, no deja la iglesia porque eso es para ser los pastores ricos. No hay que ir a la iglesia, Dios está en casa, yo aprendo en mi casa. Dice, no dejes de congregarte. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Y por eso muchas personas están engañadas porque no se dejan llevar por lo que escrito está, sino por lo que ellos piensan o por lo que ellos escucharon otra persona decir. Ahora, Efesios capítulo 4, vamos a ver aquí, cuando hablamos de los dones ministeriales, vamos a ver cada uno de ellos, Efesios capítulo 4, y entonces, mire lo que nos dice en el verso, vamos al verso 11. Bueno, voy al verso 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, está hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor o en Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Fíjate, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús. Vemos aquí, te dice, mira, no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se dejan llevar por la agenda del maligno, la agenda que el maligno tiene en estos momentos, que es la división, que es el matarse, que es no sujetarse a las autoridades, resistir a las autoridades. O sea, todo, dice, no andes así, o sea, no andes como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, un corazón endurecido. Cuando hablamos de los dones ministeriales, vemos que nos habla el apóstol, y sabemos que un apóstol es aquel que establece y fortalece las iglesias. El profeta es aquel que pronuncia el mensaje de Dios, así dice el Señor. El evangelista, aquel que es llamado a predicar el evangelio.
El pastor es aquel que alimenta y pastorea a los cristianos. El maestro es aquel que instruye a los cristianos en la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos los cinco ministerios que han sido establecidos por Dios, o sea, han sido constituidos por el Señor. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, vemos que el Señor da los dones, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, Él da los dones como Él quiere. Eso dice que Él dio los dones a las personas quienes había llamado y dotado para dirigir y capacitar el resto del cuerpo de Cristo. Vemos que el Espíritu Santo le da a cada cual, ¿verdad? Y realmente es Él a través del que está dispuesto y disponible. Ahora, cuando hablamos de los dones ministeriales, que es lo que estamos hablando ahora, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, vemos que es Jesús. Es Jesús. ¿Se acuerdan? Lo leímos en 1 Corintios 12. Vamos allá un momentito. 1 Corintios 12, donde nos habla de los dones. Mire lo que nos dice. 1 Corintios 12, verso 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de ti, lo que están disponibles, ¿verdad? Y dispuestos, es Él haciéndolo. Cuando hablamos de los ministerios, es Jesús. Jesús. Por eso dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o sea, Jesús. Ahora, estos 5 dones ministeriales también se pueden llamar los dones de equipamiento, los cuales permiten a los santos, los creyentes, hacer la obra del ministerio para que el cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia, pueda funcionar como el verdadero representante de Dios. Por eso es importante ser parte de un redil, de la familia de fe, y no cansarte de hacer el bien, sino que saber que estar plantado, cimentado en el Señor, y vamos a cegar en el nombre de Jesús. Vemos, por tanto, estos dones tampoco con los dones que nos presentan, ¿verdad? Lo que compartimos anteriormente, de los cuales se habla en 1 Pedro 4:10, vemos que lo que nos dice, vamos a buscarlo, es equipar el cuerpo de Cristo. 1 Pedro 4:10. Vamos a verlo rapidito. Gloria a Dios por Jesucristo. 1 Pedro 4:10. Vemos que es la voluntad de Dios que entendamos, que recibamos, seamos parte de un redil, ser enseñados, crecer espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios, que usted crezca espiritualmente. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don. Vamos a tomarlo en contexto, vamos al 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén, amén. Sabemos que lo vamos a hacer de acuerdo como el Señor, nos cedemos al Señor y lo hacemos para que Él sea glorificado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana vamos a hablar de los dones motivacionales, que lo podemos ver en Romanos 12, que es el don de servicio, el don de enseñanza, don de exhortación, de dar, el don de administrador, el don de compasión. Y lo vamos a ver a través de las escrituras en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que el crecimiento del cuerpo de Cristo por medio de los 5 ministerios, ¿verdad? Que es el apóstol, el profeta,
el evangelista, el pastor y el maestro, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, ese es el cafecito hoy de las 3. Mañana vamos a continuar en el nombre poderoso de Jesús. Si no has visto ¿verdad? Los cafecitos anteriores aquí en el canal de YouTube, los puedes buscar y escuchar. Los fe por el oír y el oír de la palabra del Señor. Si tiene Facebook, dele like a nuestro Facebook. Siempre comparto escrituras, mensajes de la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Estamos llamados a crecer espiritualmente. ¿Qué dice el Señor? Ser alimentados por la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Son bendecidos. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor.